compañeros. Estamos aquí nuevamente en este diálogo a la distancia, en la intención de seguir tratando los temas relacionados al módulo de Derecho Civil 2 relativo a los bienes, derechos reales y sucesiones. Como ya en otras ocasiones lo hemos comentado, ya hablamos de diferentes temas que están contemplados en su plan de estudios y que obviamente lo tengo contemplado en el avance programático. Y hoy nos corresponde hablar de la forma de adquirir bienes por causa de muerte. Y hablar de adquirir bienes por causa de muerte implica obviamente adentrarnos al tema del derecho hereditario, ¿verdad? Como ustedes lo podrán observar en el propio concepto, habla de hereditario, bien refiere herencia y herencia refiere heredero. Significa entonces que cuando nosotros, las personas físicas, tenemos nuestro patrimonio como un atributo de las personas físicas y esa persona física llega a fallecer, lo que en aquel tiempo, cuando estaba en vida, se llamaba patrimonio, se convierte de forma inherente a lo que conocemos como la herencia. Luego entonces, esta figura es una forma de adquirir bienes también, porque se supone que esos bienes que eran de alguien en vida, llamado patrimonio, hoy la herencia, y en este caso tenemos que determinar quiénes son las personas que se quedan con esos bienes. Pero para esos casos tenemos que empezar a encuadrar de forma muy general que hay dos formas de recibir bienes por causa de muerte bajo un mismo derecho, que es el derecho hereditario, que es la forma sin testamento y otra forma con testamento. La primera, que es la forma sin testamento, se conoce como sucesión intestamentaria o sucesión legítima o ab intestato. ¿Qué significa esto? La primera, la sucesión legítima. Pues que como la parte que fallece, el de cuyus, no dispuso de sus bienes para después de su muerte, nuestra ley, nuestros ordenamientos establecen la forma de cómo las personas van a suceder los bienes de la persona fallecida. Y en este caso, en el apartado correspondiente de nuestro Código Civil, establece perfectamente la forma de cómo las personas que dependen de la línea de parentesco de la persona fallecida, pues son los merecedores a ser los propietarios de esos bienes. Eso es sumamente importante porque esto va a partir o necesariamente requiere de un proceso. No es así en automático. No es de que falleció mi papá y ahora sí ya soy dueño de las cosas, ¿no? Aquí hay la posibilidad de que ese es un presunto heredero, pero para hacerlo legalmente requieres que se denuncie el sucesorio, el juicio sucesorio, pase por las etapas mismas del procedimiento y una autoridad competente te acredite o te reconozca como heredero y por tanto seas el nuevo propietario de los bienes que la persona fallecida tenía en vida. Y esto obviamente implica tener perfectamente establecido el primer tipo, porque hay un segundo tipo donde la parte que fallece sí previno, sí buscó con antelación tener o hacer un instrumento jurídico. Es decir, fue al notario y le dijo: notario, yo quiero que cuando fallezca ya quede determinado qué va a pasar con mis bienes. Y en este momento estamos hablando de la sucesión testamentaria, es decir, aquella que tiene un testamento. Entonces me referiré en esta ocasión, solamente para hacer la comparación, de la sucesión intestamentaria. Como ustedes recordarán, en los cursos anteriores habrán reconocido ya la figura del parentesco. Pues en este caso, esta figura jurídica retoma sustancial importancia cuando hablamos de la sucesión intestamentaria. Es decir, que el pariente más próximo elimina al pariente más lejano. ¿Y quién se reconoce que es pariente del difunto? Pues obviamente aquel que demuestra el tronco familiar con los documentos idóneos para él.
¿verdad? En este caso, la persona tiene que presentar su acta de nacimiento, ¿verdad? Cuando denuncia el sucesorio, presenta su acta de nacimiento y le dice al juez que va a promover el denuncio a bienes del señor fulano de tal que falleció. Y en este caso, cuando el juez ya recibe su denuncio del sucesorio, pues hace lo conducente, hace la investigación de que si no dejó testamento, si dejó testamento, y si dejó testamento, ¿qué tipo de testamento? Resulta que no encontró testamento y entonces se da la apertura a la sucesión intestamentaria, en la cual de primera mano el juez nombra y reconoce los herederos. Segundo, hace el nombramiento del albacea, que puede ser esta albacea dada por el juez, por los herederos, ¿verdad? Y en el caso del testamento, por la que está nombrada el testamento. Pero en el caso sin testamento, pues tienen que nombrar a los herederos o tienen que nombrar al juez. ¿Qué hace el albacea? Pues obviamente representa a la sucesión. No representa al difunto, representa a la sucesión. ¿Cómo se sigue el proceso sucesorio intestamentario? Pues obviamente se abre la herencia, se abre la sucesión, se reconocen los herederos, se nombra el albacea, se hace un inventario y un avalúo, se viene obviamente a la etapa de liquidación, que implica obviamente pagar las deudas que tenía el difunto, pagar los últimos gastos de la convalecencia del difunto y después las deudas exigibles. Quiere decir que hay tres tiempos, tres órdenes para que se paguen, se liquide la sucesión. Ya pagada la sucesión, lo que reste, lo que quede, obviamente viene la partición, ¿verdad? Entonces ahora sí, los herederos reconocidos por la autoridad, después de haber liquidado todas las deudas y las cantidades exigibles del difunto, entonces estas personas obviamente se quedan con los bienes, obviamente se reparten los bienes, después se adjudican los bienes y el juez ya les da el reconocimiento como los nuevos dueños de esos bienes. A grandes rasgos, obviamente esta sucesión es como se maneja. Juega un papel importante el parentesco, y todas las particularidades de esta figura la van a encontrar en el Código Civil pues, vigente para el Estado de Colima, que obviamente tiene toda la información que va a complementar lo que en este momento yo les he comentado. Esperando que esta charla breve sirva como guía para que ustedes tengan a bien cuando vayan a la investigación del código, a la investigación del libro recomendado, pues tengan una mayor comprensión de los temas ahí contenidos. Por su atención, muchas gracias. Esperamos que esta información les sirva realmente. Buenas noches.